meternos un poquitico, nada más un poquitico por encima en el mundo fantástico de la física cuántica para que flipéis y veis las parecidicos que hay con lo que hasta ahora de hierbas de la vida espiritual, ¿vale? Y que veis que todo esto ya se empieza a demostrar. El aporte real de la ciencia que hay detrás de los saltos cuánticos. Lo primero, tengo que explicaros cuál es la diferencia entre la física clásica y la física cuántica. ¿Vale? La física clásica estudia todo lo que es macroscópico, del átomo para arriba. La física cuántica, del átomo para abajo. Electrones, neutrones, protones, mesones, gluones, la partícula de Dios y su primo inverso. ¿Vale? Todo lo menor. Segunda diferencia, la física clásica. Medible, mensurable, predecible, 2 y 2, 4, física cuántica. Yo tiro un vaso, yo sé que cae, gravedad. 1000 veces que lo tiro, 1000 veces que lo cae. Y además puedo calcular la trayectoria, la velocidad y el punto, el ángulo y todo lo que queráis. ¿Vale? La física cuántica, no. La física clásica tiene un resultado. 2 por 2, 4. La física cuántica, no. Tiene un combinado de resultados. ¿Por qué? Del átomo para arriba, la materia es predecible. Las leyes siempre funcionan. Todas las leyes que hay en la física clásica no funcionan en la física cuántica. ¿Vale? ¿Por qué en la física clásica hay un resultado 2 y 2 son 4? Si esto lo estampo aquí, me rebota aquí. Si lo hago con la misma fuerza, llega al mismo sitio y 5000 veces que lo haga es distinto. Y la física cuántica, yo estampo un fotón con esa partícula y 1000 veces que la tire me salen 1000 resultados distintos. ¿Por qué? En el mundo de lo invisible, otra diferencia con la física clásica, que es visible, en el mundo de lo invisible, las partículas son sumamente livianas y todo, absolutamente todo les afecta. Todo. Aparte, la física clásica, del átomo para arriba, son homogéneas. Sin embargo, del átomo para abajo, las partículas no son homogéneas. ¿Eso qué quiere decir? Que cada una es de su padre y de su madre, que aunque sean fotones, no hay dos fotones iguales. Son como las huellas dactilares, no hay dos iguales. ¿Y eso qué implica? Pues que cuando tú interactúas con una figura que siempre es redonda, yo siempre sé dónde va a rebotar. Pero si yo reboto contigo y tú eres triangular, tú eres un cuadrado, tú eres un rombo, tú eres un pincho, tú eres un... La combinación de resultados cada vez que yo hago la misma cuenta es diferente. Y luego pasa otra cosa. Como son tan sumamente livianas y las partículas nunca están sueltas, no hay un electrón suelto, tiene que estar dentro de una órbita con un núcleo, ¿vale? O sea, están pegadas. ¿Qué pasa? Que interactúan entre ellas. ¿Y qué pasa? Que si tú eres redonda, tú eres cuadrada, tú eres triangular, yo te tiro un fotón a ti. Vete a saber dónde rebota la redonda, pero es que luego eres triangular. Pero tú rebotas con ese. Pero si es que si eres triangular, rebota contigo. Y si eres en forma de cuadrado, rebotas con aquel. Pero tú rebotas con 10.000 millones de partículas más. Nunca vamos a tener un resultado. Entonces, ¿qué se tiene en física cuántica? Se tienen los llamados los paquetes de información. ¿Qué es un paquete de información? Paquete de información. Todo eso que es esa información son todos los posibles resultados que me puede dar. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo choco un fotón, el fotón es la partícula más pequeña de la luz, en lo que se descompone la luz. Y en las orgías cuánticas, el fotón está en todo el Kama Sutra. O sea, hagamos lo que hagamos, hay un fotón que nos revoluciona todo, ¿vale? El fotón está tanto en las fiestas. Tú tiras un fotón y choca con 20.000. Y como cada uno ha chocado con diferentes posiciones y en diferentes fichas y con diferentes cosas que ha ocasionado otros tantos, yo sé que cuando acabo de chocarlo, ¿dónde puede estar ese fotón? Bueno, pues puede estar en una probabilidad de 10.000 lugares diferentes, pero es una probabilidad. En el resto del universo no va a estar. Está en este paquete de información. O sea, física clásica, abro la caja y cojo un número, el 8, y cojo 20 veces, me sale el 8. Física cuántica, cojo el bombo de Navidad. El 1, no. El 7, no. ¿Vale? Solo que en cada bola de Navidad no hay 100 números. Aquí hay 10, aquí hay 20, aquí hay 30. Son paquetes de información. Entonces, ni siempre sale el mismo resultado. Hay muchos resultados y son probabilidades. ¿Vale?
Esto explicando un poco qué sería la diferencia. Vamos a empezar 500 a.C. Un señor filósofo se levanta una mañana y dice: yo creo que toda la materia se debe de poder descomponer en una partícula invisible que no se pueda dividir, que sea invisible, indivisible, indestructible, homogénea y eterna. Y dijo: y como soy griego, le voy a poner el nombre en griego: átomo, indivisible. El señor Demócrito, 500 años antes de Cristo, estamos hablando que en Cristo no había agua corriente y no había luz, 500 años antes, un señor se levanta de la cama y dice esto. Vosotros, cuando alguien en este planeta tiene información que no se puede contrastar y que finalmente tiene razón y que no debería tener acceso a esa información, ¿cómo lo llamamos? Loco. Mira, pero cuando luego se demuestra que estaba diciendo algo... Es un genio. Iluminado. Científico. No, porque el científico te da pruebas. Ah, sí, ¿vale? Sí. Entonces, no, cuando alguien, vamos a poner Nostradamus, Vale. cuando alguien te dice algo que no tiene manera de saberse, Milagros, ¿no? milagro es todo, parir es un milagro, pero esto es otra cosa, esto se llama canalizar de manual. ¿Vale? O sea, una inspiración de una información que no te pertenece, que no es tuya, que está fuera de tu época, de tu lugar, de tu sitio, Claro. que no tiene Que no tiene pies ni cabeza, y te levantas un día, y es que no es que sea indivisible, invisible, homogénea, eterna. Empezamos ya, ¿vale? 500 a.C. Llega el siguiente señor, 1808, Dalton. Y por primera vez demuestra, señores, que era verdad que el átomo existe. Solo han pasado 2300 años, ¿entendéis de qué va el tema ya de la física cuántica? O sea, es espiritualidad en estado puro desde el minuto cero. 2300 años para que un científico te pueda decir: ostras, es verdad, aquel fumado tenía razón, existe eso que se ha levantado por la mañana. Dime. Y entonces esa persona de... La primera que tuvo, Sí. que se levantó por la mañana... Demócrito, sí. ¿De dónde supuestamente le vino esa información que no era para su época? A ver, cada uno que lo interprete de donde quiera. Yo tengo mi interpretación. Cuando yo conozco personas que tienen información de la cual no tienen acceso, es porque se lo ha dicho una energía que no es de aquí. Como un medium cuando te dice: por cierto, tu marido, tengo una amiga en Barcelona muy famosa que es medium, y por cierto, tu marido, los papeles que estás buscando el seguro los tienes en el trastero dentro de la caja, deja de llorar que están ahí todos los papeles. Cuando tú tienes acceso a una información que no te pertenece, que no es tuya, que no tienes ninguna forma de saberlo, y que lo vas, lo compruebas y está ahí, es porque esa información no es tuya. Ahora, donde tú quieras que te venga, llámalo X. Sí. ¿Ve? Pero tú no te levantas un día a las 5 de la mañana, 500 años antes de Cristo, y inventas el átomo. Yo soy como agnóstico, claro. No creo que se le haya proporcionado Dios. Llámalo como tú lo quieras llamar. Claro. Date tu explicación. La que tú te hagas está bien. Vale. Pero que normal no es, ¿no? Entonces, si yo ahora, por ejemplo, te digo, cuando vayas a tu casa, abre el segundo cajón de la cocina y en la cajita esa pequeña que tienes un teléfono apuntado, coge, llama, que te están esperando, y tú coges y haces todo eso y dices: si esta tía no la conozco de nada, ¿cómo sabe que tengo un cajón, que tengo una caja, que tengo un teléfono? ¿Eso tú cómo lo llamarías? ¿Qué explicación le das tú? Pues eso. Que te la magia de Riera tienes que soltar. Claro, ya está. Claro. Bruja. Vale, ¿y la bruja de dónde saca la información? Ya. De arriba. Que me da igual. Cada uno que llegue a la conclusión que Claro, llegue. exacto. 500 antes de Cristo, datado. Si cada uno que se piense lo que se quiera pensar. Claro. Entonces, 1808, llega este señor Dalton y dicen: ostras, sí, que aquel señor, 500 antes de Cristo, que no había zapatos, que iban en taparrabos, ¿vale? O sea, aquel señor, ostras, que tenía razón, que existe el átomo. Vale, sigue pasando el tiempo y empezamos. Llega un señor, más plans, que sepáis que como les descuadró tanto el tema, me he pegado celos y me están pegando al pelo, que como les descuadró tanto que todas las fórmulas que sabían hasta la época no casaban, todos los científicos cuánticos son muy, ¿cómo los llamaríamos? Dramáticos, ¿vale? Son muy dramáticos en todo lo que hacen, porque les descuadró mucho. Entonces los nombres van acorde. Llega el señor, os lo resumo así cortito, ¿no? Dice: voy a hacer una prueba con un objeto oscuro, sabiendo que los objetos absorben o repelen o emiten la misma energía que reciben, y se le pone a hacer un experimento que consiste, que se le llama el de radiación de calor.
pero en vez de con macroscópicos, con microscópicos, ¿vale? Con un electrón, con un fotón, con un... Y se pone a hacer este ejercicio. Según la lógica, decía, si yo mido la radiación del calor, tenemos que entender que lo lógico es que si tú me das calor, el calor venía del fotón, de la luz, que si tú me das 3 de calor, tengo un campito de acción, y que si tú me das 800 de calor, tengo otro campo de acción, ¿vale? La lógica. Empezó a aplicar a partículas subatómicas esto. Al principio iba muy bien, te doy 3 y emites 3. Te doy 10 y emites 10. Te doy 50, emites 50. Te doy 100, emites 40. Te doy 200, emites 30, perdón. Te doy 5000, emites 4. ¿Qué ha pasado? Se volvió loco y lo llamó la catástrofe ultravioleta. Señor Max Planck acababa de descubrir la física cuántica. ¿Vale? Como revolucionó la época, Einstein se metió de bellota, que otro lo solucionó. Dio fórmulas que explicaban cosas que explicaban de aquí para arriba, y otro de una fórmula que explicaba de aquí para abajo. Uno daba la fórmula inversamente proporcional, cuanto más te doy, más pierdes. Otro te daba las primeras, pues te doy y me das. Pero no había una fórmula que cuajara, porque además, el problema era que volvían a hacer el experimento, te doy 100 y yo no daba 40, me daba 45. Era imposible. Claro, entonces esto era como la catástrofe ultravioleta, ¿vale? Siguieron investigando la física cuántica. Y después de esto, hicieron el super experimento famoso de la doble rendija, ¿vale? Experimento de la doble rendija. Bueno, este es el gráfico de lo que se esperaba, ¿vale? Esto es lo que se esperaba, teoría clásica, ¿vale? Que va subiendo según va subiendo. La realidad es que se encontró que cuanto más subías, ibas bajando, ¿vale? Nada se mantenía arriba. Entonces, Claro, nada, es estático. llegamos al experimento de la rendija, vale. Empezamos a tener máquinas para contrastar las cosas los científicos, porque hasta ahora, como no existían herramientas para poder contrastar las cosas, lo que existían eran filósofos que tenían líneas de pensamiento. Entonces, había unos filósofos que decían, yo creo que los fotones son partículas, tú descompones la luz y la cosa más pequeñita es una partícula. Y había un montón de gente que lo avalaba, sí, porque esto, porque lo otro, daban argumentos y se hacía una línea de pensamiento. Pero había otro montón que decía, no, que va, que la luz en el más estado más pequeño es vibración, que son ondas, que no son partículas, porque esto, porque lo otro. Había dos líneas de pensamiento. ¿Qué pasa? Que llega, no os digo el nombre porque este experimento lo han hecho distintos, le han hecho muchas variaciones y no hay un autor único. Se les ocurrió hacer una prueba. Dice, vamos a hacer una prueba. Vamos a colocar una pared, ¿vale? Vamos a colocar delante otra pared con una rendija. Vamos a colocar una pared. Vamos a colocar detrás, delante una pared con una rendija. Esto es que he puesto en internet, discusión así graciosa. He puesto emisor de fotones y como no hay una imagen, pues he puesto una lanzadora de pelotas de tenis, que me vale igual, para explicaros cómo funciona. Entonces, pusieron una máquina que iba lanzando fotones, ¿vale? Y los fotones tenían que entrar entrando por la rendija y detrás tenías la pared. Y se pusieron a mirar qué pasaba. Bueno, pues encontraron algo obvio, ¿no? Hasta aquí, súper obvio. Vale, meto por el agujero y en la pared de detrás hago una barra central. Todo perfecto. Vamos a probar a poner dos rendijas. Ponen dos rendijas y ellos lo que esperaban que pasara es esto, ¿no? Todo uniforme. Taca, 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 taca en una rendija, taca, 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 taca en otra rendija. Vale, vamos a hacerlo, que es lo que se espera que ocurra. ¿Qué ocurre? Que no sale eso. Va y le sale esto. O sea, sí, dos rendijas y me salen detrás una marca de pelotas, dos marcas, tres marcas, cuatro marcas, cinco marcas, la del medio un poquito más fuerte y entre medio marcas que se han ido, pero básicamente un código de barras. Y entonces, todo esto lo hacían para decidir si finalmente los fotones eran partículas o eran ondas, pero no conseguían llegar a ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque cuando hicieron esto, los de las partículas decían que esto eran partículas, pero los de las ondas te decían que las ondas que pasaban iban chocando en el mismo punto y claro, a través de eso, aunque fueran ondas, tanto la onda como la partícula dejaría la misma marca, ¿vale?
Cuando ponen las dos rendijas, siguen dando la misma explicación, porque los de las partículas decían, salen varias, porque los fotones van pasando por las dos rendijas, van chocando como si fueran pelotas, y según van chocando, pues hacen patrones y hace eso. Sin embargo, los que decían que eran ondas, dijeron no. Las ondas, con una cosa que se llama interferencia de onda, las ondas, al salir de dos sitios, van haciendo arcos, que van haciendo estas marcas en la pared. Así que se seguían sin llegar a la conclusión de quién tenía razón, si los fotones eran ondas o eran partículas. ¿Qué se les ocurrió? Y aquí llega el melón. Bueno, vamos a poner un detector que nos diga cada fotón por qué raja entra y a qué lugar va, saber si choca o no choca, si sonda o no sonda, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasó cuando pusieron el detector? ¿Perdón? Esto no es lo que nos acaba de salir. Lo que nos acaba de salir es una pared que tiene 5 marcas. Lo que nos acaba de salir es esto. Le pongo un detector y me sale esto. Vamos a hacerlo otra vez. Quita el detector. Me sale esto. Pon el detector. Me sale esto. A partir de ahora el detector lo vamos a llamar el observador. ¿Vale? La pregunta es, ¿cuál es la única diferencia que hay entre esto y esto? El observador. Lo único que hay diferente es el observador. Pongo el observador, me salen 2. Quito el observador, me salen 5. Pongo el observador, me salen 2. ¿Qué está pasando? Que en la física cuántica se acaba de descubrir que cuando solamente por que alguien visualiza un resultado, los resultados cambian. Solamente. Ahora, en espiritualidad, ¿quién acaba la frase? Donde pones tu atención pones... El ojo. ¿No? Donde pones tu atención pones tú... Energía. Cuando tú pones tu atención, cuando tú pones tu energía, el observador, focalizas. ¿A qué conclusión se llegó con esto? Se llegó a la conclusión de que las partículas subatómicas tienen la cualidad de onda-partícula. O sea, sé que cuando nadie las ve es una cosa. Y cuando nadie las ve es solo energía. La realidad no existe. ¿Habéis oído esta teoría filosófica que yo se la había oído en el colegio de si en mitad de la selva se cae un árbol, ¿hace ruido o no hace ruido? El observador. Y Einstein llegó a decir esta frase: me niego a pensar que la luna no existe solo porque no la miro. O sea, sé que la física cuántica demuestra que cuando no hay un observador de la realidad no hay nada real. Es todo pura vibración, energía, demostrado. ¿Vale? Así que al final Einstein tenía razón. La frase de Einstein. ¿Qué Einstein? Cuando el observador... O sea, cuando no hay observador... Cuando, no sé, es que hablo mucho, no sé repetir lo que digo. Como tendrás el vídeo, Vale. cuando tengas el vídeo te lo copias, dale. Todo es vibración. Cuando no hay un observador, todo es energía. Cuando no es partícula, es algo sólido, simplemente por un observador. ¿Vale? Os podría hablar de muchos experimentos que confirman, os voy a hablar de un par rapidillos. Se llamó, lo puso Einstein, el efecto fantasmal a distancia, ¿vale? O sea, todo es que así, todos estos lo hacen así, ¿vale? Que es un cilindro cerrado que le sacan el oxígeno, ¿ok? Dentro solamente quedan fotones, la luz, que esa no la puedo sacar, ¿vale? Una vez que haces eso, metieron un trocito de ADN de un ser humano, ADN, dentro de ese tubo, y observaron qué pasaba con los fotones, la luz que hay dentro. Y lo que hicieron los fotones fue organizarse en la misma forma que la cadena de ADN de ese pedazo de trozo humano. Por imitación. Por vibración. Llámalo como quieras. La ciencia cuántica lo que te está diciendo con esto es: todo está conectado, todo tu interior tiene un efecto fuera. Estamos interrelacionados todos, estamos interrelacionados con todo.
En ciencia clásica se le llama el efecto mariposa, que dice, Ah. no puedes aletear una alita de una mariposa en Japón sin que haya un huracán en Estados Unidos, porque todo está interrelacionado. De hecho, la gente que invierte en bolsa lo sabe, que la reina de Suecia se cae por las escaleras y al día siguiente baja el papel higiénico. O sea, son unas cosas que no se saben por qué, pero que sabes que cada vez que pasa una chorrada, no sabes cómo ha llegado, clac, 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 y de repente cae el mercado de los tampones. No lo sabes por qué. Porque todo está interrelacionado. Llega y todavía este experimento lo hacen un poco más. Dicen, bueno, o sea que reacciona al ADN del ser humano. Entonces se les ocurrió en el hospital coger y no separar, coger el ADN de una persona y separarlo. O sea, quitarte un trozo, ¿no? Y ir a analizarlo. Al ser humano, que le habían quitado el trozo de tejido, lo expusieron a distintas cosas. Lo expusieron a radiación y lo expusieron a emociones muy radicales, ¿vale? Lo que vieron es que en el mismo instante en el que se le emitía al portador una radiación, el trozo de ADN que estaba en otra sala reaccionaba al mismo tiempo, como si estuviera unido al portador. Lo quisieron comprobar a miles de kilómetros, llevaron a cientos de kilómetros el trozo. Efecto fantasmal a distancia, son muy dramáticos, ¿vale? Estamos conectados con todo. ¿Y qué crees que es eso? Energía. ¿Vale? Demostrado por la física cuántica. Dicho esto, vamos al último experimento ya para que os vuele la cabeza y entendáis lo que es un salto cuántico. El último experimento como estaban desbordados toda la física clásica de la época, se les ocurrió hacer una concentración, un evento. Como son tan melodramáticos, le llamaron la intervención, no conferencia, ni charla, ni reunión, no, la intervención de Copenhague. Pero no la hicieron en Copenhague, la hicieron en Italia, para despistar, porque son así, los cuánticos son así todo el rato. Se juntaron un montón de peña del momento, se juntó Einstein, metieron a Madame Curie, que no tenía nada que ver, pero como había inventado el radio y era muy inestable, dijeron, pues algo aportará, venga, vámonos todos. Estaba Einstein, estaba Madame Curie, estaba Max Planck, estaba Neil Bohr, estaba Heidelberg, que fue el de el principio de incertidumbre, que tuvo en roce con Einstein y acabaron discutiendo que si causa y efecto, que si efecto de incertidumbre, y llegaron a una conclusión en que ambas dos eran reconciliables con explicaciones que da la espiritualidad. Y Einstein llegó a decir, todo es causa-efecto. Heidelberg decía, no, el principio de incertidumbre, hay cosas que no tienen una causa y sí tienen un efecto. Finalmente llegaron al entendimiento de que la explicación es que, y Einstein dijo, a veces las causas están tan lejos del efecto en tiempo, espacio y dimensión, incluso a veces las causas son tantas y tan variadas que al estar tan separadas del efecto nos da la sensación de que no existen. ¿Vale? Llegaron a un acuerdo. Estaba también ahí Heidelberg. Estaba Schrödinger. Y decidieron ahí. A Schrödinger aquí se hizo famoso. ¿Quién sabe quién es el animal famoso de Schrödinger? El gato. Eso es, el gato de Schrödinger. ¿Vale? La gente te lo resume, ¿eh? Y te dice, el gato está vivo, estaba muerto. Más quisieras tú que fueras así. Más quisieras tú. El gato hizo un experimento en el que consistía en lo siguiente. Si metemos un gato en una caja opaca, ¿por qué opaca? Porque no lo vea el observador. Para que no haya observador. ¿Eh? Porque si no el resultado cambia. Si metemos un gato en una caja opaca con un veneno, una radiación, que se activará dependiendo de qué actividad lleve un concreto fotón o electrón dentro de la caja, la pregunta es, ¿el gato vive o el gato muere? Bueno, pues como os he dicho, que no hay un solo resultado, sino que hay paquetes de información, la física cuántica llega a la siguiente conclusión. Mientras no se abra la caja y haya un observador, cuando hay un observador, colapsa la realidad, una línea. Si no, energía. Mientras no haya un observador y no se abra la caja, en un paquete de información, las dos opciones, tanto que el electrón, el protón o el fotón haya chocado con la radiación, haya abierto la radiación y haya matado al gato o no, date cuenta que hay un paquete de información, las dos realidades existen a la vez. Entonces, hasta que tú no abras, no colapsa la realidad en un estado, en uno o en otro.
Mientras está cerrada, al ser paquetes de información y al ser partículas subatómicas, las dos realidades existen. Entonces se acababa de inventar el siguiente concepto: el multiuniverso, en el que, y esta es la base de los saltos cuánticos, existen varias realidades en distintas líneas de tiempo. Se le llamó la superposición cuántica. Los que habéis leído la descripción que pongo para venir a esta charla, pone en el multiuniverso en el que todas las opciones son posibles. Si tú tienes un yo enfermo, un yo con pareja, un yo soltero, no sé qué, la cuestión es, ¿estás viviendo la realidad que más quieres? Porque todas esas versiones de ti existen en el multiuniverso. No lo digo yo, lo dice el señor Schrödinger, y Einstein, y Curie, y todos, que no me lo invento yo. El multiuniverso existe. Y las realidades se suplantan en distintos planos al mismo tiempo. Entonces hay una versión de mí en otra realidad que será millonaria, actriz, la que sea. Todas las posibilidades existen. ¿Hasta cuándo? Hasta que colapsan en una sola realidad. Y si hacemos un resumen de lo que os he explicado hasta ahora de física cuántica, lo que nos tiene que quedar claro es, uno, todo es vibración. El salto cuántico en la física cuántica de verdad, no en personas, es un núcleo que tiene electrones y que tiene protones y están ahí dándose vueltas. Y de repente, cuando en un electrón choca un fotón, el fotón produce un calor que produce una vibración, y esa vibración es la que le hace saltar sin emplear tiempo en otra línea superior. ¿Qué hace el salto? La vibración. ¿A dónde salta? A una línea superior. ¿Empleando tiempo? No. O sea, sé que de repente el electrón desaparece de aquí y aparece en Cuenca. ¿Cómo se llama? A ver si pilláis esto. ¿Cómo se llama? Cuando una cosa está en un lugar y un espacio y al mismo tiempo tú desapareces de aquí y apareces en la otra punta. Teletransportación. ¿Sabéis, chicos, que la teletransportación ya existe? A nivel cuántico, vale. Ya trasladamos un fotón de aquí a China en el mismo espacio y tiempo. No estamos diciendo nada raro. ¿Vale? O sea, hay una base científica en todo. Perdona, la de las serendipias, ¿qué tiene que ver? ¿Hay algo también ahí? No, las serendipias es encontrar algo mejor de lo que estabas buscando. Si yo buscando una foto de carne meto la mano en un bolsillo y saco un billete de 100 euros, eso es una serendipia. Serendipias es el microondas, que estaban investigando un radar, el señor investigando el radar llevaba unas barritas de cacahuete y todos los días llegaba al mediodía con la barrita derretida. ¿Vale? Había inventado el microondas. ¿Vale? La penicilina se inventó así, estaban inventando no sé qué y acabaron inventando no sé cuántas. Eso es una serendipia, busco una cosa y encuentro por casualidad otra que nada tiene que ver, mucho mejor que la que buscaba. Vale, entonces vamos un poco al caso. Vale, entonces, resumen, todo es vibración. Cuando no hay un observador, todo es energía, no existe la vida. ¿Vale? Y tercero, en el multiuniverso todas las opciones son posibles. Superposición cuántica. Dicho esto, ya os he explicado que es un salto cuántico para personas, ¿vale? Un cambio exponencial en vuestra vida en el que cambiáis aspecto, economía, lugar donde vivís, pareja, trabajo, de repente, en muy poco tiempo, ¿vale? Os voy a explicar mi historia personal hasta donde puedo contar. Yo tuve 2 saltos cuánticos inconscientes, ¿vale?